Hola, hola, hola amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo video, revisión de mod. El día de hoy vamos a revisar esta GWC 2021 Desperado 3500. Eh, la verdad es que al principio no lo quería revisar porque ya es bastante recurrente que el modder GWC eh, nos presente, ¿cierto? Estas camionetas Chevrolet Silverado en muchas maneras, muchos diseños, muchos tipos de esta camioneta. En su mayoría todos sus mods son vehículos americanos. Y ¿por qué tomé la decisión de revisar esta? Que ya llevaba alrededor de una semana en el navegador de mod. Pero quise mostrarla porque su novedad es este añadido que tiene, que es una grúa para remolcar vehículos, ¿cierto? Se parece bastante al sistema que tiene el Tatra Force, ¿cierto? Para poder colocar el vehículo que queramos remolcar, ¿cierto? Las ruedas quedan en esta pala, pero esta camioneta tiene una, un sistema de suspensión bastante bueno, que ahí lo están viendo. Entonces lo que hace eso es que el vehículo que podamos transportar no le genere tanto peso en la parte de atrás, entonces así no se va a levantar de la parte de adelante, queda bien, queda casi igual que como la están viendo, así que no tiene ningún problema. Vamos a revisarla un poquito lo que es el exterior. Aquí está básica, solamente le puse el añadido, como ven en la última generación de la Chevrolet Silverado. El interior es muy parecido al vehículo real, los espejos funcionan, eh, los marcadores también, están operativos, tiene bocina de tren, esas cosas, algunas cositas que no me gustan de los mods de GWC, pero la verdad es que aquí con la grúa se la rifó, está bastante buena. Tiene tracción total activable y el bloque diferencial está siempre activo. En la parte de atrás tiene doble rueda, así que eso también le ayuda a contrapesar el peso del vehículo. En este caso el Kodiaq, la verdad es que ya lo estuve probando y lo mueve bastante bien. En manejo tenemos la opción, ¿cierto?, de controlar una grúa para levantar carga, que es el pilar del centro. Fíjense ahí cómo se empieza a estirar, ¿cierto? La podemos utilizar para tirar un vehículo de esa forma o si no bien con la pala. O también si quieren asegurar mejor el camión, lo suben a la pala y después lo enganchan con el cabestrante. Pero la verdad es que no es muy necesario, así que con la pala la verdad es que queda bastante bien fijo el vehículo. Salimos y nos vamos a manejo nuevamente y apretamos el cuadrado y ahí ya podemos manejar este brazo, cierto, pala, como quieran llamarle, que tiene un manejo presionando el L1 con el cuadrado baja esta pala, ¿cierto? Y con el triángulo sube, pero manteniendo el L1 siempre presionado, también podemos apretar el R2 y bajamos el brazo completo, no solamente la parte en rojo. Entonces ahí lo bajamos, ¿cierto? Y lo acomodamos para que quede a la altura del suelo. ¿Ven? Ahí queda justo para poder subir el vehículo. Así que ahora nos cambiamos al Chevrolet Kodiaq, que obviamente no es un explorador, es un camión y tiene bastante más peso que un explorador. Así que para que vean cómo funciona esta grúa, ahí siempre recuerden de no dejar el vehículo con el freno a mano puesto cuando lo van a subir a una grúa de este tipo, porque no se va a mover, va a quedar frenado y eso les va a complicar el traslado, así que tienen que dejarlo liberado sin freno a mano. Y nos volvemos a la grúa, ya podemos apilar camiones, ¿cierto? Ahí está apilado, es invisible pero está fijo. Y ahora nos vamos a manejo de esta grúa, ¿cierto? Ahí, presionado el L1, ahora con el R1 lo levantamos hasta una altura apropiada, yo creo que por ahí debería ser bien.
¿cierto? Si quieren emparejarlo para que no quede tan elevado o si quieren levantarlo más. O sea, yo gusto de cada uno, yo creo que ahí queda bien. Ahora no le he mejorado la suspensión trasera al vehículo, pero fíjense que queda pareja, pero se nota que adelante está muy liviana, ¿ven? Entonces, ahora le ponemos cambiar modo de suspensión y fíjense cómo se levanta y se endurece la parte trasera. Entonces ahora podemos hallar tranquilamente el Chevrolet Kodiaq en este caso. Como les digo, es un camión eh, que no es muy grande, pero tiene obviamente más peso que lo que es un explorador. Así que un explorador debería hallarlo mucho mejor, ¿cierto? Esta GWC 2021 de esperado 3500. Tiene baliza también, así que la pueden activar. Tiene varias luces que se le pueden colocar. En este caso ahí tenemos unos faros estroboscópicos, ¿cierto? En la parrilla principal, así que está bastante bien, cumple su función, ¿cierto? De ser una grúa utilitaria bastante buena. Vamos a ver si alcanzamos a llegar sin que se nos caiga el Kodiaq, que la verdad es que no creo que se caiga porque se ve bastante bien sujeto. Y el brazo también tiene movimiento hacia los costados, así que cuando giramos, ¿cierto? Ahí se va acomodando. No es un brazo que quede fijo, y ahí complicaría un poquito más lo que es eh, el momento de cuando uno gira. Obviamente hay que cambiarle las ruedas, ¿cierto? Que no le he modificado nada, como les dije, solamente le coloqué el añadido y era. Así que ahí uno la puede acomodar, ¿cierto? A su gusto. Unos neumáticos que se agarren mejor al barro y a la carretera. En este caso igual resbala algo. Pero fíjense lo bien que el brazo se mantiene. Como les digo, no le puse neumático barro, así que no sé si pase muy bien por aquí. Se va a enterrar, yo creo lo más probable. Sí, hasta ahí quedó. La paramos, nos vamos al taller. Nos vamos al taller para revisarla. Vamos a la tienda. Ahí está, la GWC 2021 de esperado 3500. Tiene un costo de $29.700. Capacidad de combustible 113 litros. Así viene básica. Personalización tenemos tres motores, todos diésel. Caja de cambio tenemos tres opciones. Suspensión tenemos la stock, que es la que están viendo. Tenemos la extra alta y la lift, que esta es regulable. Tenemos neumáticos del juego y tenemos algunos ahí un poquito exagerados de el mod. Igual la parte de atrás son dobles, así que eso está bien. Y ruedas con cadena. Cabestrante tenemos cuatro opciones. Añadido tenemos esta grúa pesada que tiene 200 piezas de reparación, dos ruedas de repuesto y 50 litros de combustible. Tenemos la plataforma de un espacio. Dos, esta es del mod, ¿cierto? Y esta es conocida, esta es de los exploradores. Y tenemos la grúa, ¿cierto? Con baliza y todo, que tiene 200 piezas de reparación, dos ruedas de repuesto y 50 litros de combustible. Y tenemos otra plataforma más de un espacio que combina, ¿cierto?, el color del vehículo. Tenemos para añadirle peso en la parte delantera, que esto también ayuda harto con el tema de la grúa. Tenemos pisaderas laterales o umbrales. Tenemos las luces del techo, que las pueden ver ahí. Tenemos, en este caso, si no lo llevan con nada, colocar una rueda de repuesto ahí.
Tenemos las luces estroboscópicas delanteras. Tenemos... Este no sé lo que es. Ah, si lo llevan así, ¿cierto? Para conectar remolque, el enganche. Tenemos para choque delantero, solo dos opciones, el original y este que es reforzado y protege todo lo que es la parrilla y los faros del vehículo. Y llanta, solo del juego hay tres opciones, colores, solo colores simples, no muy bonitos que digamos. Creo que el rojo y el blanco es como el que le queda mejor. Así que eso, amigos, espero les haya gustado este mod. Como les dije al principio, yo no lo quería revisar porque ya es reiterativo el tema de las Chevrolet Silverado de GWC, pero en este caso me llamó la atención que la grúa es bastante estable y tiene ese tema del peso ahí que se puede regular la suspensión, así que eso ayuda harto para que el vehículo no se vaya levantando, que es algo común que le pasa a los vehículos que tienen este tipo de grúa remolcadora. Así que, como último, antes que se me olvide, este mod está disponible para Xbox Series XS, Xbox One, PS5, PS4 y PC. Para Nintendo no está, que ya no es algo que sea novedad. Siempre es lo mismo con los mods, así que bueno, ojalá algún día les llegue a las personas de Nintendo Switch. Y PS5 tiene un espacio de almacenamiento que va a utilizar de 65.11 megabytes. Así que amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.